en condición de discapacidad es muy complejo porque todavía no se piensa en el tema de tener patrimonio histórico accesible, que eso ya se está haciendo a nivel de España. Entonces hay zonas muy complejas, la zona céntrica de Bucaramanga es muy compleja, ni siquiera para personas que no tenemos discapacidad. Tú sabes que si vas por el centro es muy difícil andar con una persona ni siquiera de mano, ¿sí? Entonces hay andenes muy pequeños, esos andenes están interrumpidos por una valla publicitaria o por un poste o un vendedor ambulante. o por un vendedor ambulante. Entonces todavía no hay una conciencia muy fuerte sobre eso en Bucaramanga. Sin embargo, la entrada del sistema de transporte masivo Metrolínea ha hecho que algunas instituciones empiecen a vincular en la posibilidad de generar esos espacios. Entonces ya centros comerciales están teniendo en cuenta esto, varias instituciones. Algunas instituciones se han inscrito al tema de la accesibilidad más por un tema legal, o sea, nos colocaron una acción de tutela, una acción legal y nosotros recurrimos o hacemos los procesos de accesibilidad. ¿Cómo vamos en términos de cultura ciudadana acá en nuestra ciudad, por ejemplo, con el concepto de Metrolínea? Vemos, por ejemplo, problemas muy complicados en Bogotá, en donde la gente no es capaz de entregar su silla porque los buses tienen destinados unas sillas para personas en condición de discapacidad. Pero hay personas que se sientan y llega una persona en condición de discapacidad y no tienen la bondad de entregar ese espacio. ¿Aquí cómo estamos? Sí, hay mucho por mejorar, hay mucho por mejorar. No estamos entendiendo que el tema de la accesibilidad también es un tema de todos. Fíjate que nosotros muchas veces, por ejemplo, las personas que usan motos, parquean las motos en cualquier lugar y no tienen en cuenta que por ahí va a pasar una persona en silla de ruedas, una persona con discapacidad visual, un abuelo. Entonces, en el tema de cultura ciudadana nos falta avanzar mucho. En el sistema de transporte también hay que avanzar mucho. Las personas, se sube una mujer en embarazo y se hacen los locos o evitan la situación. Y entonces cada uno como que va echándole el bulto al otro, ¿no? Que lo haga otro, pero yo no debo ser yo. Y en eso, por ejemplo, nos lleva mucho tema Medellín, que ya ha trabajado muchísimo y muy fuertemente en el tema de cultura ciudadana. Bucaramanga debe ser una ciudad mucho más amable con la persona en condición de discapacidad. Es cierto. Vamos a recibir nuestra primera televidente. ¿Con quién estamos? Sí, gracias, con Mariela Telles. Hola Marielita, ¿cómo vas? Gracias. Un poquito con lo que complementar lo que acaba de mencionar la señora. Yo no sé por qué eso debiera de ser obligatorio del tránsito, que los buses tengan un estribo o una parte baja para que las personas se puedan subir, especialmente yo he visto cómo personas mayores o señoras con niños y algunas personas mayores han tenido que subirse casi arrodilladas porque es sumamente altos los estribos. Eso debiera de ser obligatorio, que los buses sean más accesibles la entrada. Y lo que dijo la señora es cierto, a mí me pasó la semana pasada, se subió un muchacho bien handicap, oiga, y otro muchacho sentado en la primera banca y tuve yo que decirle, se dan el puesto al joven, él bregando con las muletas y todo, y él muy sentado ahí, muy campante. No. Sí, eso sí nos falta, mucha más sensibilidad, pero sí con lo de los servicios de buses. Listo, Marielita, muchas gracias por tu opinión. Es válida, además, si vemos este caso, esperemos que los jóvenes de hoy en día y de pronto en los colegios, en las familias, en los hogares, se pueda brindar mucho más educación de este tema. Vemos que la Fundación Unicornio, en cuanto a campañas, también quiere impulsar una. Bucaramanga, mucho más accesible. Háblanos de qué se trata, en qué consiste, cómo le podemos enseñar a las personas o por lo menos hacer caer en cuenta la necesidad. Bueno, la Fundación Unicornio nació en el año 2005 y una de las cosas o de los objetivos que teníamos era poder empezar a abrir los espacios de accesibilidad en la ciudad. Entonces iniciamos visitando diferentes ciudades en Bucaramanga, diferentes instituciones en Bucaramanga para que ellos se unieran al tema de la accesibilidad, más sensibilizándolos que haciendo acciones de hecho o acciones legales. Entonces empezamos ese proceso de sensibilización y nos dábamos cuenta que una de las mayores fallas está en el proceso formativo del arquitecto. Muchos de los arquitectos que han construido la mayor parte de la ciudad no han sido formados o no han sido sensibilizados en el tema de las normas y de la manera como se debe construir para personas con condición de discapacidad.
Entonces, en esa campaña asistimos a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Santo Tomás y propusimos empezar a hacer ese proceso de sensibilización. Ya en este momento vamos a cumplir 4 años de estar formando a los arquitectos. Los nuevos arquitectos están teniendo procesos de sensibilización donde no solamente él aprende la norma, sino que él usa la silla de ruedas, hace el proceso de viajar por Bucaramanga en condición de discapacidad visual, realiza todo el proceso para que él entienda por qué es tan importante los procesos de accesibilidad y entienda que la persona con discapacidad también tiene un derecho y es el derecho de movilizarse de manera segura. Entonces vamos con los estudiantes, ellos hacen recorridos en Metrolínea por el centro de Bogotá, por el centro de Bucaramanga y ellos lo hacen en condición de discapacidad para que ellos puedan entender cómo se debe movilizar o cómo se debe hacer, generar una normativa mucho más estricta y mucho más humana. Perfecto, muy bien. Pues hablando de ese tema, Mafecita está con un invitado también que nos va a ayudar a ilustrar un poco más el concepto de la arquitectura y de la discapacidad. Mafecita, adelante. Claro que sí, mi Gio. Yo me encuentro con el arquitecto que es especialista en interventorías, Fernando Jaramillo Pereira. Fernando, bienvenido al Café de la Mañana. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias María Fernanda, muy contento de estar acá contigo. Bueno, eres arquitecto y aparte de arquitecto estás haciendo una especialización en interventorías de obras civiles, como estábamos hablando detrás de cámaras. Y tu monografía la encaminaste para la cuestión de accesibilidad, pero solamente como a partes de las universidades, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poquito de dónde nace la idea de hacer esta monografía? Bueno, muy bien. La Universidad Pontificia Bolivariana generó unos temas de investigación, dentro de estos la accesibilidad, dirigidos por la doctora María Fernanda Serrano y 2 compañeros que están conmigo dentro de la monografía, la ingeniera Nali Juliet Galindo y el ingeniero Cristian Campos. Nos introdujimos pues a realizar la investigación sobre instituciones. Hallamos que las mejores muestras de instituciones serían las universidades o estamentos de educación superior y posteriormente pues hicimos a forma de muestreo, escogimos 2 del área metropolitana, 2 representativas. Como sabes, Bucaramanga es la tercera ciudad a nivel del país, a nivel educativo, sí, donde la mayoría de universidades tienen sedes dentro de la ciudad. Bueno, arquitecto, ¿por qué no nos cuenta un poquito cómo vamos en este tema? En cómo encontraron ustedes después de hacer la investigación para su monografía, bien, regular o definitivamente las universidades y muchos sitios públicos no tienen accesibilidad? Bueno, nosotros escogimos 2 universidades de mucha importancia, la UPB y la Santo Tomás, porque son, digamos, las universidades que más han trabajado todo el aspecto de accesibilidad. Esto nos generaba no buscar, digamos, falencias de accesibilidad, sino al contrario, poner en valor esa accesibilidad y un ejemplo que podrían hacer las demás instituciones pues a nivel de accesos y todo. No están completas, creo que ninguna institución está completa. Ellos sí han trabajado no solamente en medio físico, sino que tienen programas para, digamos, una accesibilidad de tipo físico, cognitivo y pues digamos de cualquier tipo, que es a lo que se quiere alcanzar en la mayoría de instituciones. Arquitecto,